Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF, fuga fallida. Ya estamos en el trending de Twitter gracias a sus comentarios y opiniones. Me había quedado con Juan Carlos Sandoval. Juan Carlos. Yo quisiera sumar al argumento que planteaba Philip, y creo que es un argumento que se debe de analizar en ese recopilar de información que ahora que la magistrada Stalin no cuenta con el derecho de antejuicio puede tener algún valor. En el audio con el juez Ruano, ella le hace ver que la práctica de su hijo es el fanfarroneo. Le dice, él está ahí por fanfarrón, le dice a X, le dice a Y que él tiene contactos, no tiene contactos de nada. Yo quisiera saber si en algún momento la investigación nos permite saber si el único contacto que realmente tenía era el de ella para poder resolver en función de X, Y o Z. Ese es el tema. Cuando ella le dice al juez Ruano, si él está ahí por fanfarrón, ¿por qué le decía a la gente que tenía los contactos para hablar con X, con Y, con Z? No tenía nadie, no tenía poder de nada. Pero ella es su mamá. Pero entonces ahí comenzamos a irnos para atrás y ver que la fanfarronería no es tanto, tal vez sí, tiene un elemento de fanfarrón, pero recordemos que él estaba en el X, en el tema de X-Pisa. Se había hablado que Juan de Dios Rodríguez junto a Herrera eran grandes cabildeadores de esta corte. Y que Blanca Stalin era un operador de esa estructura de Él cabildeo. no estaba ahí por casualidad, el hijo de Blanca Stalin no estaba allí por casualidad, Llegó por algo. En ese momento, lo que pasa es que en ese momento la información era bastante limitada, había algunos esfuerzos de algunos medios por hacer algunas investigaciones, pero realmente no lograron penetrar más allá de la primera coraza. En ese momento, cuando sí se conoce que el Seguro Social estaba siendo utilizado como base de operaciones para la captura de las Cortes, uno de los pocos temas que sí se llegaba a discutir era que familiares de algunos personajes claves en el mundo del gremio de abogados estaban trabajando en el Seguro Social. Y uno de esos familiares era el hijo de Blanca Stalin, quien en ese momento era director de la Defensoría Pública Penal. ¿Cuál era el rol de la Defensoría Pública Penal? La Defensoría Pública Penal durante muchos años fue utilizado como un bolsón de empleos para el gremio de abogados. Y ese bolsón de empleos era lo que permitía darle vida o estructura a muchas de las organizaciones gremiales dentro del Colegio de Abogados que se organizan para proponer candidatos a las postuladoras, etcétera, etcétera. Así como, por ejemplo, los partidos políticos necesitan una red de afiliados y cuando llegan al poder lo primero que hacen es ver si esa red de afiliados los pueden dar trabajo en las instituciones públicas, algo así servía la Defensoría. Estas organizaciones que se organizan en el Colegio de Abogados para ganar las elecciones a postuladora, a Tribunal de Honor, etcétera, etcétera, tienen una red de activistas y esa red de activistas hay que buscarles algún tipo de retribución, un empleo, por ejemplo. Entonces la Defensoría Pública era clave en ese rompecabezas del sistema de justicia. Entonces Blanca Stalin siempre fue una operadora significativa. Ella operaba tal vez desde una perspectiva diferente que lo que hacía Roberto López. O sea, Blanca Stalin ella sí ejercía un patronazgo sobre una red específica de abogados. Entonces, un personaje como ella era clave en esa estrategia de decir, bueno, si queremos capturar las Cortes necesitamos no solo tener los votos en el Congreso, sino necesitamos tener los postuladores en las comisiones. Entonces, para tener los postuladores en las comisiones hay que ganar las elecciones en el Colegio de Abogados. Para ganar las elecciones en el Colegio de Abogados, entonces tener un grupo. Para que ese grupo tenga activistas, entonces ofrecerles trabajo o jalarle los que ya están. Es como, ese es el rompecabezas. Y por eso les digo, Blanca Stalin sí, a mi forma de verlo, ella sí tenía un rol más activo en esa tela de araña. Una articuladora en todo ese mundo. Bueno, y si usted lo ve, ¿cuáles son los tres grandes empleadores de abogados que existen? ¿Cuáles eran los tres? Uno es el Ministerio Público, el otro la Defensoría Pública Penal y el otro el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Ahora entendemos cómo estaba ese mapa de poder y de influencia. Bueno, ya luego de que Blanca Stalin pasó un tiempo en carceletas, incluso hasta se cambia su semblante, da declaraciones en la carceleta a medios de comunicación y en esas declaraciones ella pide que se le respete sus derechos. Esto respondió Blanca Stalin. En este país, si no aprendemos a respetar la Constitución, su contenido, el debido proceso, el principio de inocencia y el derecho de defensa,
pues yo no sé a qué país vamos a ir a parar, ¿verdad? Es lo único que les puedo decir, pero... ¿Magistrada, alguna opinión del arma, digamos, que en el reporte... Ustedes van a oír mi declaración cuando yo llegue con el juez y con muchísimo gusto, ahí podrán estar todos y como ya le dije, lo hago solicitando que se respete el artículo que la Constitución Política de la República establece, ¿verdad? Magistrada. Yo sé que ustedes tienen ese su trabajo y tienen necesidad de llevar las noticias, pues lleven esta noticia, que por primera vez una magistrada está, o no, la primera vez somos ya varios, ¿verdad? Pero que lo que les pido es que empecemos por respetar la Constitución todos. No solo pidamos que unos la respeten y otros no. Y uno de los principios que establece la Constitución es que no se puede poner ante los medios de comunicación a una persona ni tomarle fotos si no ha sido escuchado por juez competente. Declaraciones de Blanca Stalin en donde exige respeto a sus derechos, en donde ya con un tono bastante calmado, ya no como llegó a Torre de Tribunales, explica que no va a responder a aquellas preguntas de por qué la peluca, por qué portaba un arma, sino hasta su momento, hasta que hable con el juez de turno. El cambio de tono de Blanca Stalin, y más allá de esto que hemos escuchado, el esfuerzo de depuración del sistema de justicia, diferente a lo que pasa en el organismo ejecutivo, los esfuerzos que existen para depurar al Congreso de la República, son más complicados por todo ese entramado que explicaba Philip. Es más difícil poderle entrar al sistema de justicia. Tiene que ser con una reforma constitucional. Se queda corta una reforma de ese tipo. ¿Cómo podemos resolver ese problema, Juan Carlos? Es un problema extremadamente complejo. Extremadamente complejo. No va a haber una solución mágica, Carlos. O sea, si aquellos que se oponen a la reforma planteada por PDH, CICIG y Ministerio Público, tienen razón en alguna medida. Aquellos que impulsan la propuesta también tienen alguna medida de razón. No habrá una solución mágica, no habrá una forma realmente milagrosa como la del lago de Amatitlán para poder sanear ese cuerpo y con unas gotitas, como dijo Roxana Valdetti, que marca una computadora, se va a calmar todo. En realidad es muy, muy complejo. Yo lo que sí creo es que debemos de entender que lo más importante es que no podemos seguir con el sistema así. O sea, así como estamos, yo no le estoy diciendo que la propuesta planteada y que ya está en manos del Congreso es la solución. No lo sé. Pero que el sistema de verdad ya no da más, eso sí nos tiene que quedar claro. Y que es necesario llegar hasta el fondo de lo que está ocurriendo. Eso es innegable. Porque de caso contrario, si una magistrada le dice que la justicia está cooptada, oiga, ¿qué puede esperar un ciudadano de a pie? Un ciudadano que llega a resolver un problema con un vecino, un ciudadano que llega a resolver un problema mercantil, una persona que llega a resolver un adeudo. ¿Quién va a ganar? Si los que deberían impartir justicia pronta y no creen en ella. No creen en ella. Yo quería hacer referencia a algunas de las declaraciones que dio, porque yo creo que en esta segunda declaración sí hay más temas de los cuales sí se puede extrapolar más cosas. Primero, tiene razón en el sentido de que aquí en Guatemala hay que reconocer el derecho de defensa. Y por eso, otra vez, nadie de los que están en Mariscal Zavala, con excepción de Woody Rivera y unos 3 o 4 más, son ya culpables. Tienen sentencia. Porque claro, todavía no han sido vencidos en juicio. O sea, todos están sindicados. El sindicado quiere decir que hay una acusación de parte del ente de la acusación de la persecución penal de la posible comisión de un delito por parte de esa persona. Tiene razón, o sea, hay Blanca una Stalin, posibilidad. en ese Es decir, ella no es culpable. Solo existe la posibilidad de que ella pudo haber cometido un delito. Primero. Segundo, el tema de presentar a los acusados ante los medios. El artículo es muy claro y dice: las autoridades policiales no podrán presentar de oficio ante los medios de comunicación social a ninguna persona que previamente no haya sido indagada por un tribunal. Aquí sí hay algunas prácticas cuestionables de la policía, y específicamente cuando hacen la famosa alineación en la pared, sacan la fotografía. Eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. A diferencia de lo que pasa en Torre de Tribunales, porque Torre de Tribunales es un espacio de acceso público. Entonces, Torre de Tribunal yo puedo ir. Si un día usted está pasando a las 2 de la tarde, usted tiene todo el derecho de ir, como los medios lo pueden hacer. Entonces, una cosa es que la policía dice: mire, yo lo agarré a mírelo, tómele foto.
Otra cosa es que en el proceso de llevarlo, hay un medio aquí, le tomen foto y le tomen declaraciones. O sea, ahí la forma hace una diferencia. Tercero, y aquí es donde sí hay un problema en el sistema judicial guatemalteco, son los plazos. Porque eso sí se está transgrediendo, los plazos. La Constitución es bien clara que a todo detenido se le debe de presentar ante juez competente en un plazo no mayor de 6 horas. Eso con Blanca Stalin ya pasó, que es la audiencia en donde va con un juez de turno y le dan a conocer los motivos de su detención. Pero hay otro artículo que dice que en menos de 24 horas debe ser indagado por autoridad competente. Eso no se ha cumplido y eso sí es un problema. Y eso sí es algo que el organismo judicial tiene que atender, no solo en este caso, en muchos casos, que pasan las 24 horas, hay procesos en donde pasan una semana sin que los conozcan, eso se tiene que resolver. Como también se tiene que resolver el tema de los plazos judiciales per se. Que se tienen que resolver para todos, por ejemplo, no solo para Blanca Stalin, para todos. El caso de la línea, vean, pasaron casi 2 años de la audiencia de primera declaración a la fase intermedia. Lo que pasa es que, a ver, aquí hay complicaciones en esa ecuación, yo sé que ya estamos mal de tiempo, pero las complicaciones en esa ecuación es que si bien el proceso penal debería ser lineal, y en ese proceso penal debería ser no máximo de 3 meses desde la audiencia de primera declaración a que se presente el acto conclusivo, en ese periodo hay como vueltas. Por ejemplo, si yo presento una apelación con efecto suspensivo, a ver, hagamos de caso que se suspende ahí el tiempo hasta que se resuelve la apelación, sigue corriendo el plazo. Eso sí hay que resolverlo, eso sí hay que verlo de nuestro sistema de justicia, porque en lo que sí no está cumpliendo nuestro sistema de justicia es el elemento de justicia pronta y cumplida. En algunos casos es culpa de que el organismo judicial no tiene los recursos, en otros casos es que nuestro sistema se presta a meterle muchas zancadillas a los procesos. Un amparo puede suspender y puede atrasar los procesos y lo hemos visto con los casos. Eso hay que resolverlo. Bueno, se nos ha terminado el tiempo, muchísimas gracias Juan Carlos. Philip, a usted, gracias por su sintonía. Esto fue Sin Filtro. No se vaya, quédese con la recomendación del clima con Marisol Padilla. Feliz noche. Gracias, compañeros, y después de escuchar su análisis, pues vamos a darle la recomendación a todos nuestros televidentes, y es que mañana jueves vamos a tener un ambiente cálido en todo el territorio nacional. Usted podrá disfrutar de cielos parcialmente nublados, pero si usted nos ve desde el sector norte, en Petén, Izabal y la franja transversal, pues ahí podríamos tener alguna presencia de lluvia por el ingreso de humedad de ambos litorales. En los próximos 3 días en Ciudad de Guatemala, cielos parcialmente nublados, aunque si el día sábado y el día viernes podríamos tener una leve llovizna por el acercamiento de un frente frío a la península de Yucatán. Para más información, no deje de visitar www.guatevision.com. Así concluimos una emisión más de Noticiero Guatevisión y Sin Filtro. Que tengan todos una excelente noche.